ante todo un placer por también interesaros sobre sobre las visiones de las artes marciales históricas europeas que se dan a este lado del océano. Creo que es muy importante que sigamos compartiendo, haciendo uso de las tecnologías que a día de hoy están a nuestra disposición, este tipo de tertulias, encuentros, conversaciones, porque esto hace unos años sería imposible. Y ahora que tenemos disposición y también con, lamentablemente, la pandemia a nivel mundial ha hecho que recurramos a este tipo de iniciativas para poner en pie eventos que de otro tipo no serían posibles, pues bueno, no todo es malo. Gracias a esto, pues estamos ahora aquí. Bueno, quería hablar de las artes de palestra. Quizá muchos ya sepan lo que son y a otros pues sea una palabra relativamente o un concepto relativamente nuevo. Eh, Más adelante hablaremos en profundidad, pero como adelanto, quiero decir que artes de palestra es la manera en la que se definía la esgrima, sobre todo con espada y broquel, pero también con otras armas, en la península ibérica en los siglos XV y XVI, antes de la aparición de la verdadera destreza, que no es exactamente, bueno, artes de palestra quizá englobaría también a la esgrima vulgar, pero también el concepto de palestra engloba la práctica a mano vacía de diferentes estilos de lucha. Y la palestra, pues es un lugar, si ponemos una analogía a las artes marciales japonesas, una palestra podría ser el equivalente a un dojo. Bien, pues voy a dar comienzo. En un principio, pues presentarme, ¿no? Mi nombre es Pedro Velasco y en esto de las artes marciales, en la occidental un poco menos, pero las artes marciales en general llevo ya unos cuantos años, desde el año 83. A los 6 añitos aproximadamente empecé a trabajar pues artes marciales en un principio coreanas, después deporte de contacto, después artes marciales japonesas. Ahí se ve un poco del historial que tuve hasta el año 2006. Momento en el cual pues tuve una pequeña crisis, ¿no? En el sentido de que no me gustaba nada solamente practicar artes marciales que tuviesen un componente cultural extranjero. Y decía, bueno, pero ¿qué pasa? Aquí en Europa o en la península ibérica más concretamente no se hacía nada. Era todo como se veía en las películas que Hollywood nos vendía, que era poco más que fuerza bruta y técnica inexistente. Pues bueno, ya en ese tiempo había ciertos grupos de estudio en España, todavía muy jóvenes, muy en pañales, pero me acerqué a uno de ellos y con la experiencia marcial previa que tenía, pues puse un poco en pie mi primer grupo de estudio que empezó en Córdoba, en la provincia de Córdoba, al sur de España. Y luego, pues, continué 2 años después del año 2006, que fue cuando empecé, pues me trasladé a Granada, que es otra provincia vecina, y desde el año 2008 hasta ahora, pues he estado trabajando este tipo de artes marciales, con armas y sin ellas, pero siempre enfocado a las artes marciales históricas europeas. Actualmente, dentro de la Sala de Armas Pedro del Monte, que es la escuela de grima que dirijo, pues nos dedicamos al estudio de las artes palestras dentro del contexto general de la SEMA, que más adelante explicaré un poco cómo las veo yo a día de hoy. Luego, por otro lado, también me estoy centrando, más allá de mi escuela, en crear herramientas didácticas que faciliten el estudio de los viejos tratados. O sea, en nuestra escuela hacemos un camino un poquito diferente al que hacen en otros sitios, bueno, y también bastante parecido al de otras escuelas, en el cual anteponemos los conocimientos biomecánicos y lógicas del uso de las diferentes armas o estilos de combate antes que estudiar a un maestro concreto. O sea, primero intentamos formarnos nosotros
para acceder a los tratados que nos facilitan y que cada vez tenemos más a nuestra disposición, pues no abordarlos desde el punto de vista medieval, sino desde el punto de vista moderno, estudiando un conocimiento que ya se ha dejado de dar. Bien, esto de la SEMA, o GIMA, si se pronuncia bien, en inglés, pero bueno, vamos a llamarlo EMA, es más fácil para todos. No es algo nuevo que hayamos intentado abordar en los años 90, que ahí se hizo. En el siglo XIX ya tenemos unos antecedentes bastante marcados de gente que de hecho nos ha facilitado el trabajo de recopilación de tratados a día de hoy. Si en el siglo XIX no hubiera ciertos historiadores y ciertos maestros de armas, de esgrima clásica y de otras disciplinas, no se hubieran interesado por la esgrima anterior a ellos, convirtiéndose en ávidos coleccionistas o buscando en bibliotecas tratados antiguos, quizá hoy no tendríamos todos los tratados de los que disponemos, puesto que en muchos casos se hubieran perdido. La vocación decimonónica de la investigación de las GIMAs no tiene que ver con la actual, puesto por varios motivos. Primero, el contexto histórico era diferente, pero también el interés era diferente, puesto que esta gente, aunque no practicase artes marciales del siglo XV, siglo XVI, normalmente tenían acceso a estilos de combate vivos, evolucionados, pero no deportivos. Por lo tanto, ese acercamiento a artes marciales más antiguas era quizás más natural. Bueno, aquí tenemos la fotografía del del capitán Alfred Hutton, que no es la única figura que se dedicó en esos tiempos a la recuperación e investigación de esas viejas artes marciales, pero sí una de las principales y de las más reconocidas. Luego tenemos, pues eso, el nacimiento de esa vocación investigadora que actualmente estamos desarrollando. Y eso fue a mediados de los años 90. Y bueno, también la tecnología, el que cada vez estemos más globalizados, el uso de Internet, aunque fuese primitivo, pero ya empezaba a darse de manera generalizada, facilitó que se empezasen a poner en contacto grupos de diferentes lugares y se generase un interés más allá de puntos concretos, empezando a crear comunidades. Y eso ha evolucionado. Eso ha evolucionado puesto que ahora mismo, pues en el año 2021, ya tenemos grupos SEMA por todo el mundo. Y es una cosa que está creciendo de manera exponencial y cada vez más rápido. Parecería, bueno, yo creo que ni en el sueño más loco de los pioneros de estas artes marciales se imaginarían que apenas 30 años después, que eso, ya explicaré que en un arte marcial no es nada, pues tuviésemos esta cantidad de grupos y que año a año van creciendo. Principalmente, evidentemente, en el continente americano y en el europeo es donde se focalizan la mayor parte de los grupos. Pero ya podemos tener, pues grupos, pues bueno, aquí he puesto una fotografía de un grupo, me parece que es de... No, voy a ver si puedo mover aquí, sí. Es un grupo de Hong Kong, ¿no? Que ya tiene pues su trayectoria. Y ahí están, lo mismo que nosotros durante muchos años hemos estado interesados en artes marciales orientales, era hora que los orientales estuviesen interesados en las artes marciales que nosotros practicamos. Ahora hacer un pequeño inciso y, y también he hablado del continente americano, y hablando del continente americano hablo del continente norte y la parte central, el sur, o sea, todo el continente. La verdad es que en el sur estáis teniendo un crecimiento fantástico. Y una cosa que sí estamos comprobando, pues aquí, porque desde España nosotros observamos mucho lo que se está haciendo por allí, sobre todo porque compartimos lengua, ¿no? Y hasta ahora pues parecía que las SEMA eran de dominio absoluto anglosajón,
Sin embargo, el portugués, el castellano, también van cobrando fuerza, tanto en número de practicantes que hablan esas lenguas, como en calidad. Entonces, pues, de nuevo, felicitaros por esta iniciativa, que creo que vais por muy, muy buen camino. Y bueno, vamos a meternos ya un poco en materia. Bueno, dentro de las Historical European Martial Arts, ahora mismo, pues parece que cabe todo. O sea, dentro de esa denominación, pues es que hay grupos de lo más dispar. De hecho, grupos que casi que uno ve un grupo y otro de otra tendencia y cuesta creer que estén haciendo lo mismo. Y todos dicen, no, no, yo hago EMA. Pero al final, ya esa denominación que nos ha servido de paraguas durante tanto tiempo, se está empezando corta y creo que tendríamos ya que empezar a ver exactamente dentro de la SEMA, porque evidentemente es una palabra, es un concepto bastante genérico que nos ha servido, qué es lo que más nos interesa. Hay muchísimas vertientes. Yo solamente he podido recopilar tres que me parezcan con el peso más importante. Seguro que hay muchas más y seguro que me he pasado por alto algunas que también son de suma importancia. Pero como tenemos tiempo limitado, nos vamos a centrar dentro de la SEMA en estas tres. El arte marcial, el deporte marcial y la arqueología experimental. Lo primero es el arte marcial. O sea, pongo en primer lugar, por supuesto, la que más me interesa a mí, puesto que mi carrera marcial ha empezado durante muchos años con artes marciales, aunque haya practicado algún deporte de contacto, pero mi trasfondo, antes de entrar con las artes marciales tradicionales o históricas europeas, siempre ha sido el del arte marcial. Para mí un arte marcial, y esto ya es que podría tener un debate larguísimo, pero vamos a reducir simplemente por economía de tiempo, tiene que tener unas características concretas. Y cuidado, que estas características yo la introduzca en el arte marcial no implica que otras variantes no tengan alguna de estas características. Lo que pasa es que, según mi percepción, para que un arte marcial sea arte marcial como tal, tiene que tener todos estos puntos. Si le faltan estos puntos, yo ya pues empiezo a creer que puede ser otra cosa. Muy respetable, pero quizá no sea un arte marcial. Pues en un principio un arte marcial tiene que tener una etiqueta y un código de conducta. Es importante el decoro, es importante mostrar respeto y una serie de valores. Porque si no, pues puede ser cualquier cosa. No, no. Un artista marcial tiene que ser una persona educada, con un buen trasfondo ético y sobre todo que se sepa comportar. No solamente dentro de la palestra o dentro de nuestra escuela, sino también fuera. Cuando seas artista marcial, se es con una espada y sin ella. Luego, en una escuela, pues tiene que haber una jerarquía bien definida. Y aquí voy a especificar un poco. Una jerarquía no significa que tenga que haber un gran maestro. Al ser un arte marcial tan joven, todavía no podemos hablar de grandes maestros. Podemos hablar de personas que son maestros y que tienen trabajos muy interesantes. Y hay instructores que todavía, pues, quizás les falte camino en su recorrido marcial, pero pueden enseñar igual de bien y también pueden generar una jerarquía dentro de su grupo de estudio. Y por jerarquía no me refiero a un orden y mando, sino una estructura de veteranía y de diferentes funciones en cada grupo de estudio. O sea, un arte marcial tiene que tener grupos estructurados. También en un arte marcial, en este caso, con raíces históricas, uno tiene que tener interés por todo el contexto histórico, no solamente por la parte práctica. Cuando a mí me dicen, no, no, yo, sí, la historia de tal maestro me parece muy bien, pero a mí lo que me interesa es manejar la espada.
y cuando me llega una persona así, me parece válido, pero no creo que esté interesado en el arte marcial, porque el arte marcial también engloba un conocimiento de lo que estás practicando. Y también el conocer el contexto histórico nos hace saber el por qué las acciones se hacen de una manera y no de otra, porque quizás, bueno, antes en la conferencia anterior se ha mencionado la religión y es que es muy importante. Yo pongo un ejemplo muy a menudo y es que, por ejemplo, hay ciertas acciones en artes marciales históricas que están por encima de otras. Y están por encima, pero no a nivel de efectividad, porque son bastante más complicadas de hacer y nos ponen en bastantes problemas a la hora de llevarla a buen puerto. Pero, por ejemplo, siempre se apreciará más un desarme que una estocada al corazón. ¿Por qué? Porque el desarme me permite mantener con vida a la otra persona y, por lo tanto, no cometo pecado mortal de arrebatar la vida a otra persona. Así que en la Edad Media y después, el tema de dispensar muerte con facilidad no estaba bien visto. Y es algo que, por lo menos, los tratados castellanos te lo van repitiendo una y otra vez. Si uno no conoce la historia, no puede entender por qué en ciertos tratados se le da prioridad a una técnica a otra, que a otra. Porque no tiene un motivo práctico, pero sí tienen un motivo de contexto histórico. Y este es uno de los muchos motivos por los que tenemos que conocer la historia, a nivel aunque sea general, para comprender el arte marcial que queremos poner en pie. Bien, y pasamos a la siguiente lámina, porque de esto más adelante seguiremos hablando. Luego está el deporte marcial. El deporte marcial es una especialización que, por supuesto, tiene la palabra marcial, tiene que venir de un estilo. Tiene que venir de un estilo, en este caso histórico, porque entra dentro de la SEMA. O sea, tiene que tener la parte histórica, tiene que estar. Pero tiene otras características y otros intereses que no tienen por qué ser incompatibles con el arte marcial. O sea, en una misma sala de armas se puede practicar el arte marcial y el deporte marcial. No tienen por qué no practicarse a la vez, pero hay que diferenciarlos. Principales características que son muy positivas. El trabajo constante de la mejora en diferentes actividades físicas, como nuestro compañero anterior ha remarcado, si queremos tener resultados deportivos tenemos que tener una importante condición física. Luego, lo mismo que en el arte marcial, en un arte marcial tiene que tener un interés por todas las técnicas, por las que sean más eficaces en combate y las que no. ¿Por qué? Porque que no sea eficaz en un combate contemporáneo deportivo no implica que históricamente no funcionase. Entonces, quien practica un arte marcial tiene que practicar todo. El deportista marcial tiene que practicar lo más eficaz, porque en un torneo tiene que optimizar sus resultados. Aparte, hay técnicas históricas que sabemos que son súper históricas, pero que son muy peligrosas y que no hay protección que te guarde de una mala realización o absorción de las mismas. Así que un deportista marcial selecciona y adapta para conseguir la máxima eficacia. Luego también, gracias a la gente que ha apostado por el deporte marcial, tenemos buena parte del material de esgrima histórica que nos mantiene a salvo. Yo recuerdo en mi inicio, en el año 2006, era un disparate con lo que entrenaba. Lo voy a decir, eran otros tiempos, pero no teníamos karate de esgrima. Cascos de moto, le poníamos una rejilla, no teníamos espadas de acero, sino eran mangos de herramientas de azadas, de castaño, le poníamos una riaz y poco más. Y la verdad que conserve yo todos los dedos es un milagro. Pero bueno, eran otros tiempos. Ahora la cosa ha cambiado. Gracias a estas personas que se dedican a investigar en nuevos materiales, nuevos procesos de fabricación y en sistemas de mejora del equipo ya existente, cada vez es más seguro practicar esgrima histórica. Y bueno, y eso
Pues más que a los artistas marciales, se debe a los deportistas marciales, porque para una competición tienen que estar totalmente seguros. Y luego también tienen según mi punto de vista, por lo menos también la realidad que se maneja en la península ibérica pues puede ser diferente a la que se maneja en el continente americano. Yo hablo de la que conozco. Tienen más capacidad para coordinarse y organizarse. Siempre los torneos, los eventos deportivos generan una práctica más dinámica y de intercambio de relaciones entre clubes, escuelas, palestras, salas de armas, que los que están centrados más en la práctica del arte marcial pura y dura, que pueden tener intercambio de conocimientos, pero bueno, me voy a incluir porque yo me considero artista marcial, tendemos a mirarnos demasiado en nuestro ombligo y a veces a no ser lo suficientemente abiertos de mente con aquellas personas que tienen una interpretación diferente a la que nosotros tenemos. En el deporte marcial, según mi experiencia, eso no pasa. Hay una dinámica muy, muy abierta y de captación de nueva gente para la práctica de cualquiera de las armas que se puedan incluir dentro del deporte marcial. Esta tercera vertiente es un poco difícil de explicar como vertiente no asociada a ninguna de las anteriores dos, pero sí creo que tenemos que tenerla en cuenta, porque sin la arqueología experimental, que básicamente es un método científico que intenta, pues, mediante la experimentación, averiguar cómo funcionaba, con este caso, la arqueología experimental aplicada a la esgrima histórica, cómo funcionaba el combate con armas históricas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, aquí tenemos una imagen de Dimicator, de Roland, vamos si sé pronunciarlo, Warszewska, bueno, llamémoslo así, Roland. A mí este hombre me maravilla, me encanta su trabajo. Él lleva la arqueología experimental, en este caso a través de la cultura material, a sus últimas consecuencias. Como vemos, en unas láminas de Codex Walpurgis, el 1.33, él ha hecho una reconstrucción, nos ha encargado una reconstrucción del ropaje y de las armas usadas. Entonces, él trabaja pues, la movilidad, ese calzado histórico, qué tal se ajusta al pie, esa pisada, el deslizamiento de la suela. Entonces, con esas realidades que te da la cultura material, saca conclusiones. Y esas conclusiones después se pueden extrapolar al entorno moderno. En muchos casos, yo creo que falta bastante arqueología experimental en la práctica que hacemos porque damos por sentadas muchas cosas que pasan con los simuladores modernos que usamos a día de hoy. Creemos muchas veces que tal golpe hubiera herido de una manera bastante considerable cuando realizamos una cuchillada, pero a lo mejor si sabemos cómo funcionan las protecciones de la época, hubiera sido un golpe menor. Y otros golpes que por estar tan bien protegidos a día de hoy no damos ninguna importancia en un contexto histórico, hubieran sido fatales de necesidad. Pues para averiguar estas cosas, entre otras, tenemos que recurrir a la arqueología experimental. Pero seria, porque muchas veces cuando a mí me dicen voy a hacer pruebas de corte y veo a la gente cortando botellas de plástico llenas de agua, me parece fantástico, tiene que ser divertidísimo. Incluso yo lo he hecho alguna vez. Pero de esas pruebas de corte, sin ningún tipo de criterio científico, o sea, porque cortar botellas no es cortar a una persona, a un adversario, pues difícilmente vamos a saber la efectividad real de un golpe u otro. Entonces, la arqueología experimental hay que hacerla con mucha cabeza y planteando todos los condicionantes, al igual que cualquier experimento de laboratorio. Tienes que hacerlo en un entorno controlado y sabiendo muy bien qué es lo que vas buscando. Y no siempre
tienes que hacer esos ejercicios de arqueología experimental vestido de época. En este caso, si lo que buscas es saber la movilidad como una indumentaria histórica, sí. Hacer una prueba de corte bien definida, pues quizá no, porque ya el foco de la investigación no está en qué llevas puesto o no llevas puesto. Después también, dentro de la arqueología experimental, hay una parte importante de ya no solamente qué es lo que hacen las cosas, sino cómo se fabrican las cosas. El proceso de fabricación de los elementos históricos. Si conocemos los procesos de fabricación y quizás, por ejemplo, la durabilidad de un broquel, en este caso ese broquel que lleva Roland, pues tiene unas características muy concretas ante las cuales, ante una cuchillada, la madera del extremo es blanda y atrapa la hoja, o sea, la hoja se queda clavada en la madera blanda y está hecho con madera blanda a propósito. Pues eso ya está cambiando el combate, porque si tú durante un segundo con un broquel tienes atrapada una hoja, a lo mejor la puede quitar, pero con que tarde en quitarla 3 segundos, nosotros ya sabemos lo rápido que es un asalto. Y en este caso, pues podría haber muerto esa persona si ese broquel hubiera atrapado esa espada. Si nosotros conocemos las cualidades de las armas históricas, también podremos adaptarlo a una realidad marcial. Bien, pues seguimos. En un principio he comentado, ¿se escucha un sonido de fondo? ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Sí, Trinidad, ahí está. Vale, muchas gracias. Bueno, seguro que dentro de la SEMA hay más vertientes y más cosas que estudiar, pero como tenemos un tiempo limitado, pues nos vamos a remitir a él. Pero me parecía interesante también hacer un pequeño repaso a una serie de disciplinas o de movimientos que orbitan alrededor de la SEMA. No son EMA propiamente dicha, pero muchas veces compartimos espacios y está bien pues conocerlos. El primero de los que voy a nombrar es la SCA, bueno, son las siglas en inglés, en castellano, Sociedad de Anacronismo Creativo. Bueno, pues estos grupos, bueno, son muchísimos, hay mucha gente a lo largo de todo el mundo, tienen intereses muy, muy variados y entre ellos están pues una serie de recreaciones, de batallas con armas multitudinarias, con armas de ratán, que tienen pinta de ser extremadamente divertidas, ¿no? Pero bueno, son de lo más diversos. Sin embargo, tienen grupos especializados y bueno, y aquí he tomado una fotografía de uno de sus grupos de SCA Rapier Combat, en las que sí hacen acercamientos que se podría incluso denominar que están dentro de la SEMA. Lo que pasa es que ellos, al seguir un circuito un tanto diferente, no mantienen, o que yo sepa, contacto continuo con el mundo EMA, sino que lo hacen de manera tangencial. A veces hacen pequeñas colaboraciones, pero normalmente tienen circuitos propios. Pero el interés está ahí, hay un interés genuino. Y bueno, yo creo que con el tiempo será interesante que también veamos qué es lo que están haciendo. Porque cada vez ya estoy viendo que hay una serie de conferencias, de actividades que son bastante interesantes y que podríamos aprovechar de las conclusiones que está sacando esta gente con su grupo de trabajo. Bueno, no podíamos dejar de hablar del combate medieval, Buhurt. Bueno, sé que son diferentes, que hay pequeñas diferencias en cuanto a las reglas, pero a efectos prácticos son cosas muy, muy parecidas. Y bueno, el Buhurt, podríamos decir, ¿es un deporte marcial? Yo creo que no, es un deporte de contacto. ¿Por qué no es un deporte marcial? Porque el Buhurt, aunque esté emulando una práctica que pueda haberse dado históricamente, tiene unas reglas muy particulares y ya se ha diferenciado tanto de aquello que querría emular históricamente que bueno, que lo que estamos hablando es de un deporte de contacto que usa elementos históricos
bueno, y que tiene entidad propia y es algo a tener bastante en cuenta, puesto que ha cobrado mucha fuerza a nivel mundial. También porque vería yo que está alejado de la SEMA. Bueno, pues básicamente por su propia existencia, el combate con arnés que se pudiese dar en un contexto histórico, o sea, las técnicas están pensadas para hacer que la armadura no sea eficaz. O sea, por lo tanto, alguien que esté haciendo combate con arnés busca cómo eliminar la protección de la armadura del contrario. Y prácticamente todas las técnicas que se usan para eso en lo que sería un contexto de estudio EMA están prohibidas en el combate medieval, normal. Si las protecciones en un combate de este tipo no protegiesen, habría muertos. De hecho, en los primeros tiempos del Bujur, antes que se hiciese popular, había un encuentro en el lago Baikal, por ahí por la zona del este, en el que todos los años había muertos. Si no uno, si no, por ejemplo, un par de ellos, por lo menos uno había. O había lesiones muy graves, o había una serie de cosas, pues que en los primeros tiempos, cuando no se sabía muy bien cómo lidiar con este tipo de combates, pues era una actividad muy peligrosa. A día de hoy no, a día de hoy pues lo que tenemos son grandes profesionales con una forma física increíble y bueno, que aunque no crea que sea un arte marcial o un deporte marcial, yo creo que su práctica sí puede tener un gran interés a la hora de tratar pues en entornos confusos, con gran presión, con gran estrés, con una carga física muy, muy potente. Pero bueno, dentro de lo que cabe podemos decir que están orbitando alrededor de la SEMA, pero no están cerca. Y bueno, y para terminar esta parte, no, terminar no queda otro más. Bueno, esto es recreación histórica. Mirad, he puesto un ejemplo del grupo Fama Leonis. Esta gente son maravillosos. Este grupo soy amante de lo que hacen. Aquí están haciendo una recreación de un combate con arnés. Estos arneses, por ejemplo, no valdrían en combate medieval, no darían los mínimos de seguridad, pero son reproducciones históricas reales. Esta gente trabaja de manera muy, muy fidedigna. Pues aquí lo que están intentando es hacer una recreación de lo que sería un combate con arnés en el contexto de un torneo a pie. Y bueno, ¿esto sería EMA? Esto concretamente yo creo que sí. El caso está que, o sea, ¿por qué? Porque cumple con todo lo que un arte marcial histórico europea debería tener, que es, hay un estudio, hay un rigor, hay una intención y hay unos medios. El caso está que entre los recreadores históricos, uno de sus intereses pues, es el combate, pero esta gente tiene más intereses. Normalmente, como ya he dicho antes, el que uno practique una cosa, practique otra, no lo hace excluyente. Muy probablemente estos dos señores que están ahí, aparte sean practicantes de EMA en sus propias salas de armas. Y luego pues hagan recreación histórica. Eso mismo me pasa a mí. Yo hago recreación histórica, hay una sinergia muy importante entre la recreación histórica y la SEMA, pero a mí me gusta tenerla en sitios bien apartados porque en muchos casos son cercanas y en otros casos pues no tiene absolutamente nada que ver. Sobre todo cuando ya hablamos de recreación histórica de batalla, donde la seguridad prima a la efectividad marcial. Entonces ya lo que se hace en una batalla de recreación histórica no tiene que ver ni de cerca lo que se haría en una batalla real. Pero este ejercicio de palestra sí tendría que ver bastante con lo que se haría en un ejercicio de palestra, en este caso, finales del siglo XV. Y ahora sí, para terminar con esta sección, alrededor de la SEMA. Pues tenemos artes marciales tradicionales. ¿Son históricas? Sí, por supuesto son históricas. Aquí he puesto una fotografía de garrote canario, que es un estilo de bastón de las Islas Canarias,
En la península ibérica pues tenemos un montón de ejemplos más, o sea, de juegos de bastón, no voy a decir que cada comunidad autónoma, pero hay muchos sitios y muchos juegos diferentes con raíces comunes o particulares. Estilos de lucha, por ejemplo, podemos hablar también de la lucha canaria, la lucha leonesa, que si nos remitimos al origen de esas luchas, se han practicado de manera interrumpida durante cientos de años. Entonces, y la línea maestro-alumno se ha roto. Entonces podemos decir, ¿son EMA? No, no son EMA. Y no son EMA por una razón de que tenemos que ser humildes. Lo nuestro apenas tiene 30 años. ¿Vamos a incluirlos en las cosas que hacemos nosotros a unos señores que el abuelo de su abuelo de su abuelo ya estaba practicando eso o algo muy parecido? Pues no. Realmente yo creo que lo que están haciendo ellos en nuestro estilo, en las disciplinas que trabajemos, pero es a lo que tendríamos que aspirar, no lo contrario, no incluir lo que hacen ellos para darnos valor a nosotros. No. Ellos tienen lo que es un arte marcial histórica viva. Nosotros estamos intentando levantarla. Y bueno, vamos por buen camino. Y ahora, bueno, antes de ir a la parte final, pues voy a hablar un poco de, pues eso, me he presentado en un principio yo y después la sala de armas. Sala de armas Pedro del Monte, pues yo empecé mi trabajo en 2006, pero después de estar por muchos sitios, en 2018 ya hemos montado una escuela permanente, cosa que espero que poco a poco se vayan haciendo en más sitios, puesto que en muchos casos sabemos lo complicado que es encontrar un lugar de entrenamiento y casi siempre estamos a expensas de que sean, pues eso, ayuntamientos, comisiones oficiales, las que nos cedan un espacio deportivo. Y como todavía no comprenden muy bien nuestra actividad, pues incluso aquí en España nos cuesta trabajo. Yo me imagino que también por Latinoamérica pues será un tanto complicado, pero bueno, yo creo que poco a poco nos irán reconociendo. Nuestra sala de armas forma parte de otro grupo más grande que se dedica a la investigación y reconstrucción histórica. O sea, nosotros tenemos separadas las actividades de recreación histórica, como he comentado antes, de lo que es una sala de armas o palestra. Cada vez estamos trabajando con más armas, puesto que hay una serie de intereses que se van ampliando. Pero el arma que nosotros, a la que le tenemos más cariño y más recorrido es la espada larga. Eh, Actualmente, pues trabajamos con varias líneas. Tradición de Lichtenauer, italiana temprana con Fiore Furlano, bueno, Fiore Delivery, y también con con Filippo Badi, tardía con Achille Marozzo, y luego también tardía alemana, pues trabajando con Meyer. ¿Qué pasa? Son grupos de estudio que tenemos separados, hay cosas que podemos compartir en común, pero como esas tradiciones son diferentes en el tiempo y en cierta dinámica, nos gusta mantener esos grupos de estudio separados. Pero luego también estamos trabajando con espada ropera, tanto temprana como tardía, bastón, armas de asta, espada de armar y broquel, lucha desarmado. Podemos hacer todo esto, pero porque por fin tenemos una sala de armas propia. Y es una cosa que recomiendo, porque es muy importante el poder trabajar con cierta libertad. Bien, bien, pues me están ya recomendando que estamos cerca de la hora. Yo aquí llevo pues mi reloj y me estoy dando cuenta que es verdad. Bien, pues arte de palestra, que es lo que ya estaba comentando de un principio y es lo que da título a la conferencia, pues en un principio esa palabra, no, ese concepto no me lo he inventado yo. Ya se ve en cartas de examen de los siglos XV y XVI de maestros de esgrima en la península ibérica. Pero también palestrina sirve para referirse a la lucha sin armas.
Para darle un concepto de historicidad, hemos recurrido a las artes marciales, o sea, para explicar qué tipo de arte marcial hacemos nosotros, llamarlas artes de palestra. Todo lo que se practica dentro de una palestra, o sea, dentro de una escuela que pretende en el tiempo convertirse en algo tradicional. Sobre todo, dentro de las tres tendencias que hemos comentado al principio, nos enfocamos en la primera y la tercera, arte marcial y arqueología experimental. Y la parte de lo que sería la parte deportivo-marcial, pues la tenemos un tanto olvidada. Aún así, como ya he comentado, es muy importante para nuestra comunidad que se siga cultivando. Y el camino para realizar esta arte de palestra es un poco el inverso a que hace otros grupos, sino que otros grupos cogen un tratado, sacan sus conclusiones a partir del tratado. Nosotros lo que hacemos es, primero, ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, cómo se mueve el cuerpo, las mecánicas del arma, técnicas, estrategias, y luego, con ese corpus teórico, abordar el estudio de los diferentes tratados para las cosas, esas piezas de puzzle que faltan, ir rellenándolas un poco con ese trabajo previo que hemos realizado. Una pregunta importante, y con esto ya me acerco al final, ¿es posible recuperar las viejas tradiciones? Pues voy a ser muy rápido, yo creo que no. Yo creo que lo que nosotros hacemos no se parece a lo que se hacía históricamente, pero voy a desarrollar. Creo que no se puede y que tampoco es deseable. Yo creo que tenemos que dejar de mirar al pasado, o sea, como para levantar algo que ya no está, porque no es posible y aparte lo que tenemos que levantar es algo que sea útil en el siglo XXI. Y útil no me refiero a salir con una espada por la calle para defenderse, no. Un arte marcial del siglo XXI tiene que tener valores del siglo XXI. No tiene que intentar rescatar valores que no se comprenden. Y yo creo que en muchos casos no se comprenden, se tienden a idealizar. Y la verdad es que la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco tenían cosas muy interesantes, pero cosas que no se tienen que repetir. Voy a ir ya muy rápido, me queda esta y otra y ya pasamos a las preguntas. Bien, los problemas en la SEMA tal y como lo veo yo. Pues primero la juventud. Es normal que pasen tantas cosas, o sea, tanta confusión, porque es que apenas hemos empezado. 30 años. Esto en la carrera de cualquier artista marcial oriental sería algo, pero ahora mismo 30 años de investigación y de dar palos de ciego en muchos casos nos coloca en un nivel bastante básico. Entonces, como somos tan jóvenes, también nos tenemos que dar permiso para ciertas interpretaciones de tratados que vemos que no terminan de funcionar, darnos permiso para volver con los conocimientos que vamos adquiriendo a darle una vuelta. Después tenemos otro problema, que esto también ya no solamente es de la SEMA, sino del mundo moderno, es de las figuras que tienen una gran proyección mediática, de gente que la vemos en internet haciendo un montón de cosas, pero que realmente son mediocres. Porque en muchos casos las personas que en vez de estar dedicándose a hacer vídeos de TikTok, se dedican a entrenar e investigar, no son conocidas. Así que si nosotros vemos el trabajo de alguien que merece la pena, que no está siendo reconocido, bueno, eso lo iba a decir después, pero yo creo que tenemos que mirar más allá de lo que hay en las redes, que son muy útiles, como eventos que estamos haciendo ahora, pero las artes marciales se practican en una escuela, no se practican en internet. Y un problema muy importante es la frivolización de la violencia. Estamos perdiendo la perspectiva que estamos trabajando con armas, que son una herramienta que históricamente se utilizan para quitar la vida a un semejante. Y a veces yo estoy viendo que en la práctica se nos olvida. O sea, hacemos mucha broma y nos tomamos muy a la ligera el trabajo con armas. Otro de los grandes problemas
es la dicotomía entre enseñanza teórica y aplicación práctica. O sea, la diferencia entre que nosotros trabajamos unas técnicas en nuestra sala de armas y luego eso no se ve en combate. Después los combates vemos que da igual que hagas Fiore, que hagas Meyer, que hagas lo que sea, que combates igual en competición. Y con esto ya me remito a los intereses deportivos y la práctica marcial. Tenemos que buscar la manera de integrar esos dos conceptos y ver por qué no funcionan ciertas técnicas en el contexto marcial. En el deportivo está claro por qué no funcionan. Porque no son eficaces, se busca otra cosa. Y después un tercer problema, y que veo que es importante, que es la predominancia masculina. Algo está pasando. Si yo creo que el número de mujeres que practican EMA frente a hombres no llega al 20%, es porque hay un problema en nuestra comunidad. Yo creo que ya habría que buscar alternativas para que eso fuese cambiando. Bien, la última parte es decir, bueno, yo he comentado unos problemas, pero también creo que hay cierta solución. Lo primero es seguir haciendo eventos de este tipo. Después, como he comentado antes, si vemos el trabajo de alguien que merece la pena, apoyarlo. Aunque no sea alguien famoso, pero si reconocemos algo que hay que apoyar, apoyarlo. Seguir revisando nuestro trabajo. O sea, no darnos por satisfechos, siempre reevaluarnos. Tenemos que ir más allá de la fuente histórica, de leerla. Vamos a estudiar un poquito más de historia y nos ayudará a comprender mucho mejor lo que nos querían decir esos viejos maestros. También la arqueología experimental, apoyarla, porque nos va a dar muchas pistas de problemas que ahora mismo no entendemos, pero es porque nos faltan datos. Y el último, hay pocas mujeres dentro del mundo EMA, pues quizás los hombres nos lo tenemos que mirar. Y yo creo que todavía tenemos ciertas actitudes machistas que no están superadas. Así que si tenéis alguna duda, pues preguntadle a alguna mujer y seguro que os dirá qué cosas no le gustan. Y bueno, y con esto, y disculpad porque me he ido de la hora, lo estoy viendo, para el tema de las Pero un preguntas, poco. agradeceros pues vuestro tiempo y vuestra paciencia. Y espero que haya sido de interés esta charla. Totalmente agradecido de ti, Pedro. Una muy buena ponencia, voy a decir. Sobre todo ayuda a quienes no están decididos a qué área de la EMA ir. No sé si es que me gusta tanto la esgrima propio sí, deportiva o más que muy a la marcial. Esto muestra una gran diferencia y aparte una gran similitud entre todas estas prácticas. Si alguien tiene una pregunta, no sé si la podría decir ahora. ¿Ya? Bueno, parece Eh, que ha quedado bastante claro o que no. claro. Hablaste de las diferencias entre las diferentes prácticas de lo que es la esgrima, o sea, comparando como la esgrima deportiva marcial, la recreación histórica. ¿Crees que es importante para hacer recreación histórica el tener conocimiento de lo que es como arte marcial? Pues dentro de la recreación histórica pues hay muchas áreas, desde la cocina histórica y tal, pero si alguien está interpretando una profesión histórica que está relacionada con el uso de las armas, yo creo que sería fundamental, porque uno no puede compartir lo que no sabe. De hecho, cada una separada, porque me gusta separarlas, pero creo que practicadas de manera independiente pueden enriquecer muchísimo a la otra. Tomás Suazo, de Chile, nos platica de que le parece una visión muy madura de la práctica la que tiene Pedro, pero se pregunta, ¿cómo hace en su grupo para llevar varias disciplinas sin que pierda cohesión entre ellas? Bien, voy a hacer una pregunta antes de responder. Por disciplina entendemos estilos diferentes estilos de armas, ¿no? Diferentes armas. Vale.
Sí, bueno, realmente es porque tenemos tiempo y los grupos están diferenciados. No todo el mundo practica todo. Hay gente pues, que tiene interés por ejemplo, espada ropera temprana, según la escuela boloñesa de Achille Marozzo, y la espada larga no le interesa. Entonces hay horarios. Como tenemos un local propio, de hecho entrenamos 6 días a la semana con horario de mañana y de tarde. Por suerte yo no doy todas las clases, ¿no? Porque empezamos ya a tener un cuerpo docente y nos vamos repartiendo el trabajo y las investigaciones. También es que el tiempo de la gente es limitado, entonces nosotros ponemos unos horarios y decir, pues mira, en tal franja horaria se estudia esto. Entonces, realmente, cohesión. Eh, Incluso la gente que practica diferentes estilos, nosotros tenemos un corpus teórico general, que a nivel de lenguaje es común a todos. Entonces, nos ayuda a entender, por ejemplo, algo que sí iría diferente, que es un grupo de estudio que hemos empezado nuevo, sería verdadera destreza. Nosotros, todo lo anterior a verdadera destreza se puede combinar bastante bien a nivel de práctica. Y después, a nivel, perdona, que estoy leyendo. Eh, Bueno, perdón, que esto ya es otra pregunta. Bueno, el caso es que realmente no creo que se pierda cohesión, al contrario. Hay una cosa que en el evento esta mañana he comentado, que ha sido de espada larga, he hecho una clase y ha venido gente que hacía espada y broquel, otra gente que hacía otras cosas, que le ha sido muy interesante, no porque le interesase la espada larga, sino porque ha visto otros puntos de vista que puede aplicar a su arma. Y yo, hubo un momento en mi carrera que me quedé muy estancado con la espada larga hasta que decidí aprender otras armas. Y a partir de esas otras armas ha mejorado mi espada larga. O sea, si se hace con una lógica común, sí se puede hacer crecer a pesar de que practica varios estilos. Aunque sí, la gente tampoco practica tanto. bueno, también tenemos otra pregunta eh, de parte de Daniel. ¿Qué ejercicios o mecanismos recomiendas para evitar los vicios? Y con esos vicios se refiere a los riesgos que tiene la práctica de grima, los riesgos de la vida. Puede sufrir lesiones. Vamos a ver si entiendo bien. Para evitar vale, ya creo que entiendo la pregunta. El caso es, eso sería largo de responder, pero bueno, Sí, voy a intentar sintetizar. Sobre todo, imaginarnos que vamos a combatir sin ninguna protección. O sea, no aconsejo que se combata sin protecciones, evidentemente, pero la idea es sin el miedo. O sea, si nosotros estamos muy protegidos, nos sentimos así y el objetivo final es solamente golpear, es solamente herir, la percepción de salvar la propia vida, que es el fin de la esgrima, se diluye. Y entonces, pues cogemos vicios, cogemos actitudes. ¿Por qué? Porque si el más importante es golpear en vez de defenderse, porque no hay consecuencias, salvo que pierda un punto, pero no hay consecuencias de lesión. Pues al final generamos vicios. Intentar trabajar siempre de manera segura, pero imaginándonos que esos golpes que recibimos sí tienen consecuencias. Es una respuesta muy corta, la sí, enfocaría de otra pero manera. De otra manera, si quiere al final, pues le doy mi contacto y lo puedo desarrollar largo y tendido porque aquí sería complicado. Pero en principio eso, apreciar la propia integridad física. Eso nos quita mucho vicio. y bueno, con esto creo que estaríamos con la última pregunta en base al tiempo. ¿Cómo es la situación en los clubes de EMA europeos en relación a la arqueología experimental? Tengo entendido de que hay una discusión bastante fuerte en relación a excluir a los grupos de la definición de EMA. Bueno, pues es que ahí está el punto. Siempre hay discusiones. O sea, hay gente porque es que Dinicator trabaja muchas vertientes. O sea, porque hay una parte,
Hay una parte que veis a este señor vestido de época, yéndose a museos, reconstruyendo escudos vikingos. O sea, es un poco la parte más visible de su trabajo, pero luego este hombre tiene una sala de armas donde trabajan con protecciones modernas. O sea, ese trabajo está en paralelo. O sea, y es lo que decía, que hay gente que quiere sacarlo de la CEMA. Bueno, sí, también. Y hay gente pues que querría seguir, que hubiese más gente que siguiese la línea de ese hombre. Europa está muy dividida en percepciones y en opiniones. Que yo sepa, no hay, o sea, sé que hay gente que no aprecia su trabajo y sé que también tiene gente que son admiradores suyos y de hecho es una de las pocas personas que tiene un Patreon y que vive de él. O sea, no andará tan mal viendo la cantidad de seguidores que mes a mes están poniendo dinero para que continúe con su labor.